A partir de 1750 y hasta 1800-1820, en la evolución habitual en la historia, que va por ciclos, después del periodo artístico barroco tan recargado y tan convulso, va a llegar una época en el arte en la que se pretende recuperar otra vez las nociones clásicas. Lo que pasa es que ya no se va a tener como referencia el mundo clásico romano, sino con una referencia más clara al Renacimiento y sobre todo al ideal humanista, en cuanto a el conocimiento y el equilibrio. Entonces, entre 1750 y 1800, 1820, en todas las artes va a haber una búsqueda de la belleza, del equilibrio, de la perfección, de la estabilidad, de la tranquilidad, de la sencillez, de la limpieza, y en eso consiste básicamente el periodo clásico, el clasicismo. Esa búsqueda de la perfección y del equilibrio y del conocimiento en otras artes se va a llamar el neoclasicismo. Está el neoclasicismo en literatura, en arquitectura, pero en música es el clasicismo. En historia, además, viene acompañado por un periodo de convulsión. Como consecuencia de ese interés en el conocimiento, se llega a ideales de libertad y de igualdad que desembocan en Francia en la Revolución Francesa en 1789. Poco antes, casi a partir de 1750, se ha empezado a trabajar en una obra literaria que será la Enciclopedia, que se termina de publicar en 1772 de la mano de Diderot y d'Alembert. Una muestra de esa búsqueda de conocimiento, ese conocimiento enciclopédico y ese ideal de abarcar toda la ciencia hacia la perfección, el equilibrio, la perfección, la sencillez. En el arte, la inspiración de los artistas se va a basar en la inteligencia más que en los sentidos, es decir, va a haber un predominio de la razón sobre la sensibilidad. En el barroco probablemente había más predominio de la sensibilidad sobre la razón, se buscaba el adorno, la pasión. Aquí la inspiración se basa en la inteligencia, en la razón. Como consecuencia del predominio de la inteligencia sobre la sensibilidad o de la razón sobre la sensibilidad, la base fundamental de la música clásica va a ser el predominio y la importancia de la forma. Todo se hace según una forma prefijada. De hecho, es en el clasicismo donde aparecen las formas clásicas, formas o esquemas musicales que van a prevalecer desde el clasicismo hasta ahora. Nace la forma sonata y a partir de ahí la sinfonía, las sonatas, los conciertos y los cuartetos. Pero el esquema básico es en torno a la forma sonata clásica. En música se desecha prácticamente la polifonía, incluso la polifonía más acordal, la homofonía, que era una voz principal
con una polifonía acordal en su torno. Se ha descartado el bajo continuo del barroco y la textura predominante va a ser la melodía acompañada, una melodía principal, limpia y clara, sobre la que se escribe un acompañamiento. Las melodías son limpias y son claras y muy equilibradas. Fruto de ese equilibrio es que se construye en pares de compases absolutamente marcados. Son o frases de 8 compases, 4 compases y su respuesta en 4, o de 6 compases, 3 y 3, o de 12 compases, 6 y 6. Pero siempre hay un equilibrio matemático en el número de compases y una limpieza muy clara en la melodía. Aunque la ópera se va a mantener como forma predominante en lo vocal, hay una mayor importancia, una mayor presencia de la música instrumental sobre la vocal. En la ópera, bueno, pues Mozart va a desarrollar y va a fundir casi todas las influencias y desarrolla una obra operística importante, pero es la música instrumental la más importante en este periodo, la más predominante. Casi todo el mundo compone música instrumental. Beethoven, de hecho, solo tiene una ópera, Fidelio, frente a su sinfonismo. En la música instrumental se van ampliando el número de instrumentos en la orquesta y se consolida el uso de algunos, y de hecho hasta hay avances tecnológicos. Se consolida el uso del clarinete. Viene de la escuela de Mannheim y el uso reiterado en la orquesta pues lo va consolidando. Mozart ayuda fuertemente a que el clarinete se consolide en la orquesta porque hace un uso muy inteligente del instrumento. A finales del siglo, a principios del siglo XIX, en 1800-1820, pues se comienza a utilizar de manera masiva el piano, dando de lado al clavicémbalo. El piano forte es un instrumento de teclado que ya permite hacer fuertes y débiles y sobre todo con el sinfonismo de Beethoven se impone el piano como uno de los grandes instrumentos de la orquesta. La música del clasicismo no se inspira en la naturaleza, no busca describir nada, simplemente busca un ideal de equilibrio y de belleza. No es una música descriptiva, es una música muy formal y muy estructurada. Y además, siguiendo los ideales de libertad y de igualdad que culminan con la Revolución Francesa, la música se va a extender a casi todas las capas sociales y por casi toda Europa, siendo ya enormemente valorada en todos los sentidos y en todos los estamentos sociales. El gran aporte musical del clasicismo, aparte de la gran cantidad de obras y la perfección de sus compositores, de la genialidad de Mozart, del sinfonismo de Beethoven, de la capacidad creativa y del humor de Haydn, la gran aportación es el esquema de la forma sonata clásica y, sobre todo, dentro de este, el primer movimiento, el esquema de sonata o la forma sonata. La forma sonata clásica es una composición de 4 movimientos. El primero es un esquema de forma sonata, el segundo es un lied, el tercero un minuet, un baile, y el cuarto un rondó, que suele ser también alegre. Dentro de ese esquema, el movimiento 1, el forma sonata o el esquema de sonata, es el que con cierta derivación se fue extendiendo hacia la canción popular que se recoge en los principios del siglo XX. Es decir, ese esquema tiene la presentación de 2 frases musicales o 2 temas musicales que se van a desarrollar y que se van a enfrentar, la repetición de esos 2 temas, una parte de desarrollo que es una combinación de esos 2 temas donde el compositor tiene un poco de libertad más formal para desarrollar su capacidad, y una reexposición, que es recuperar el tema A y el tema B, esos 2 temas con los que se está jugando. Esa presentación, repetición, desarrollo y reexposición casi van a pasar a la música popular como
estrofa, estrofa, estribillo, estrofa, a la que el desarrollo posterior le va a añadir la otra vez estrofa, estribillo.